Voy a ir a compartir la pantalla, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, está subido el contenido ya, y abrimos la parte que dice experiencias. Acá están los dos videos de segundo B, en realidad, porque ya la clase se había hecho con segundo B, y hoy nos toca con ustedes, pues, ¿sí? El día de hoy. La clase trata sobre, aprendo sobre la seguridad ciudadana y respeto al estado de emergencia por el COVID-19. Aquí estamos verificando, a ver. Los recursos tenemos, tenemos a la introducción primero la competencia que se espera alcanzar, las capacidades y el desempeño que deben desarrollar, la tienen ahí en la plataforma. Convivir y participar democráticamente es el objetivo que se espera alcanzar, ¿sí? Esa es la competencia programada de toda nuestra unidad. Y el tema del día de hoy ya les leí, y acá tenemos la actividad, se desglosan actividades, ¿sí? La primera actividad y nombre general que tenemos es, aprendo sobre la seguridad ciudadana y cuándo la policía nos puede intervenir ante el COVID-19. Acá nos indica los recursos que tenemos que tener nosotros. Tenemos que estar la parte del desarrollo de la actividad, un saludo de la institución, y luego tenemos las preguntas. Esas preguntas nos va a ayudar a despertar el conocimiento y para poder despertar y posicionarnos en la situación que vamos a ingresar de la desarrollo de la clase, ¿sí? Y atentos pues a estas primeras preguntas, porque esto nos sirve para poder reflexionar y analizar y ponernos en el momento de este tema que nos encontramos. Es importante reconocer qué es seguridad ciudadana. ¿Es necesario saber cuándo es considerado un delito el desacato al estado de emergencia? Son dos preguntas que nos va a situar en el contexto en el que nos encontramos, y como todavía no sabemos realmente porque estamos aprendiendo a formarnos como ciudadanos, vamos a pasar a aclarar este tema. En esta ficha aprenderemos la importancia de conocer la seguridad ciudadana para evitar conflictos durante el estado de emergencia del COVID-19. A ver, parece que alguien está ingresando. Recuerden que a veces cuando yo estoy en clase ya no puedo estar dando, no, a veces no me doy cuenta si es que están ingresando, ¿sí? Tengo que hacer una pausa para verificar de nuevo, pero no hay nadie. Bien. Luego de esto, pues, luego de esto, ya que hicimos las preguntas para centrarnos en la actividad que vamos a hacer el día de hoy, paso a la actividad que dice, busco un espacio donde pueda realizar la actividad, ya para ya centrarme en la actividad, ya después que nos ubicamos en el contexto en el que nos encontramos, más o menos, para poder ingresar a la primera situación, ¿sí? Mediante el decreto supremo número 044 del 2020 de la presidencia del Consejo de Ministros, el 15 de marzo del año 2020, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional y dispuso la medida de aislamiento social, obligatorio por el brote de la COVID-19. La pandemia, que tiene alto número de resultados mortales a nivel mundial, dicha medida, que ha venido siendo ampliada por la grave situación de pandemia que por su naturaleza grave y exponencial no puede aún contenerse. La Policía Nacional ya ejecuta acciones de retención y denuncia contra varios ciudadanos por incumplir el estado de emergencia nacional dictado por el gobierno. No saber cómo justificar la salida del domicilio no es un acto delictivo en sí mismo. Sin embargo, el propio decreto supremo que ordena la medida de aislamiento obligatorio por 15 días faculta a las autoridades a obligar a cumplirla. En este caso, de resistencia por parte de la ciudadanía. La responsabilidad penal sí se configura. Entonces, hasta acá nos situamos en la situación significativa en el contexto que nos encontramos, lo que está pasando. Cuando un ciudadano se encuentra en una falta, ¿verdad? En una falta a una norma. Y cuando realmente es denunciable penalmente ese ciudadano ante a una norma. O sea, no se le denuncia públicamente ni penalmente si es que el ciudadano no se resiste, indica, ¿verdad?
Entonces vamos a pasar a las siguientes preguntas. Me pregunto y reflexiono, ¿podemos resistirnos a la autoridad durante el estado de emergencia, durante el COVID-19? Me pregunto y reflexiono, ¿podemos resistirnos a la autoridad durante el estado de emergencia, dije, del COVID-19, cuando hay responsabilidad penal de la ciudadanía durante el COVID-19? Es mi deber como estudiante en formación ciudadana conversar con mi familia al respecto de este estado de emergencia del COVID-19. Entonces yo me hago la pregunta, estas preguntas me sirven para ir reflexionando, ¿sí?, sobre el tema en que nos encontramos. No dice responder y enviar a la plataforma, dice reflexionar. Me pregunto y reflexiono en mi momento que estoy leyendo esta pregunta. Para poder, ¿será importante esto? ¿Por qué es importante? Leo las preguntas que me ayuden a ubicarme en el contexto, ¿sí? Luego de esto, desde tu rol de vigilante ciudadano, que acordamos en la semana pasada, la primera semana, tu primera tarea será informarte para poder comprender, analizar, reflexionar y poder dar respuesta a esta situación. Entonces nos vamos a formar nuevamente como vigilantes ciudadanos, como ciudadanos, pues nos estamos formando, por eso dice, tu rol será de vigilante ciudadano, porque es parte de ser, cuando seamos adultos, ser ciudadanos. Y ahora nos encontramos en formación, en constante formación, y debemos ir aprendiendo las normas que tiene nuestra sociedad, ¿sí? Bien, infórmate y reflexiona. Para esto vamos a iniciar leyendo el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de primero de secundaria del Ministerio Nacional de Educación. Y esto se encuentra pues ya subido en la plataforma, indica, ¿sí? El primer capítulo de la página 185 se llama Seguridad Ciudadana, ¿sí? Luego leemos el link, acá hay un link también que nos va a ayudar a reforzar esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y nos vamos pues entonces al anexo. Tenemos el anexo 1 aquí. Abrimos el anexo 1 y nos situamos nada más en la página 185, no en las demás, solamente la 185, ¿sí? Las demás tratan también sobre seguridad ciudadana. Habla de seguridad vial y la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Pero en este momento nos vamos a situar especialmente en explicar el tema de la seguridad ciudadana y por qué es importante seguridad ciudadana para nuestra formación y aprender a entender el estado en el que nos encontramos y qué instituciones intervienen en la seguridad ciudadana para ayudarnos a situarnos en este contexto de la crisis de la pandemia COVID-19. ¿Sí? Bien, aquí como ustedes pueden ver, en seguridad ciudadana nos indica uno de los problemas que más nos afectan como país es el de la inseguridad. Y entonces, la seguridad ciudadana, ¿qué es la seguridad ciudadana? Y acá nos explica qué es la seguridad ciudadana. Nos dice, la seguridad ciudadana es la acción que desarrolla el gobierno para cumplir con la función de garantizar la vida. O sea, está específicamente clara qué es la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana está para la función de garantizarnos la vida, dice, la integridad física y emocional y la propiedad de todas las personas. Se trata de generar condiciones para una convivencia grata entre los y las habitantes, es decir, significa combatir la violencia y la delincuencia en espacios públicos y privados. Acá nos explica claro qué es la seguridad ciudadana y qué más abarca, qué cosas a nosotros también para los habitantes. Y más en el otro párrafo siguiente nos explica ya quiénes garantizan, qué instituciones garantizan la seguridad ciudadana. Y acá nos dice que es la policía, en el orden interno es la Policía Nacional. ¿Sí? La Policía Nacional se encarga de garantizar como institución pública que se desarrolle la seguridad ciudadana. También es función salvaguardar la integridad de todas las personas, aunque esta la comparte con otras instituciones. Y aquí nos indica, pues, los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si bien es un tema de salvaguardar la integridad, la policía cuida la integridad de las personas, es responsabilidad compartida también con la ciudadanía en general. Y nos explica en la parte de abajo, en el tercer párrafo ya, vamos acá del texto, dice, esa responsabilidad es compartida y se expresa en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINIASE,
que tiene como una de las principales funciones desarrollar la acción coordinada para garantizar la convivencia pacífica. ¿Sí? Acá ya nos explica ya más claro ya qué es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Qué es el SINASEC, es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y cuál es la función ya de este sistema ya integrado de seguridad ciudadana, ¿sí? En donde dice que tiene como una de las principales funciones desarrollar una acción coordinada para garantizar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la contribución a la prevención de comisión de delitos y faltas. Ya este es un sistema a nivel nacional que se ha creado, ¿sí? Que es el SINASEC. Bien, jóvenes. En la parte baja también van a poder encontrar en el cuarto párrafo ustedes, y de que esta tarea también es de garantizar la seguridad ciudadana, también intervienen los municipios, las municipalidades, la parte provincial, distrital, para que también intervengan en la parte de la formación de la seguridad ciudadana, y estos intervienen con el serenazgo, la vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares a nivel distrital o de centros poblados en su jurisdicción. Y son los entes también de regir las normas de la seguridad ciudadana que tenemos a nivel nacional. Bien, joven, acá tenemos el concepto, nos ponen acá con un lapicito en espacio público. ¿Qué es el espacio público dentro del territorio? Para poder aclarar, corresponde a aquel territorio de la comunidad donde las personas tienen derecho a estar y circular libremente, ya sean espacios abiertos como plazas, calles, playas, carreteras, parques o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios. Pero recuerden que en este momento de estado de excepción que nos encontramos, pues hay algunos derechos que en este caso no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de excepción. Pues, ¿sí? Bien, jóvenes. Hasta acá se ha comprendido, voy a hacer una pausa. Se comprende la primera parte, cómo nos situamos en la situación, el contexto en el que nos encontramos, y cómo después de eso hacemos preguntas para volver a situarnos, si las conocemos, si no las conocemos, hasta que nos lleva a la parte del libro para poder aclararnos qué es seguridad ciudadana y continuar desarrollando más preguntas, ¿sí? Pero nos vamos situando poco a poco, ¿verdad? Se comprende entonces, jóvenes, ¿sí? Ya saben, Sí, pulgar arriba si se profesor. comprendió, mano para preguntar arriba y continuar desarrollando nuestras preguntas. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, voy a continuar entonces compartiendo la pantalla para continuar desarrollando nuestra actividad de Profesor, aprendizaje, ¿sí? Bien, profesor, yo, a ver si hay una pregunta, compañero. eh, el ¿En dónde? primer archivo que Máximo. usted, sí, soy Ajá. Máximo Gapristán. Bien, El Máximo, te primer escucho. archivo que usted ha enviado, tenemos que responder todas las preguntas que usted ha formulado ahí. No, eso lo expliqué en el proceso, por eso acá les digo, no dice responder, acá dice reflexionar. Cuando ustedes lean la palabra reflexionar, ¿qué quiere decir? Yo reflexiono en ese momento que leo y me pregunto yo internamente en ese momento para situarme en el contexto. Luego voy avanzando y más adelante ya dice, ahora sí, para poder desarrollar esto en nuestra parte como vigilante ciudadano que nos hemos preparado desde la primera semana de la semana pasada, ya voy a pasar a analizar el texto, ya después de haberme situado, has hecho la reflexión leyendo, y ya voy a comenzar a responder preguntas. Pero en la parte anterior solamente es para reflexionar. Ahí lo dice, está escrito, reflexiono, ¿sí? Me pregunto y reflexiono, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, lo marco como completada. Esas partes de ahí, claro, esas no tienen que contestar, es para que ustedes se pregunten ustedes solos, se hagan la pregunta, ¿sí? Reflexionen en ese momento. Y las que ya vienen más abajo ya dice, esta sí, vamos a responder. Y inclusive ahí abajo dice, acá les voy a poner en la pantalla para que vean, ahí, por eso está todo señalado en la parte de la guía, está señalado las partes, justo orientando siempre la guía del desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Pues, ¿sí? Y acá ustedes van a encontrar en la segunda parte en donde se indica ya, después de que nos dice, desde tu rol de vigilante ciudadano que acordamos la semana primera, tu primera tarea, acá ya empieza una tarea, pues, por ejemplo, ya empieza un reto, acá hay un reto ya. Tu primera tarea será informarte para poder comprender, analizar, reflexionar y poder dar respuesta. ¿Bien? Acá ya dice dar respuesta. En la anterior no decía dar respuesta. En la anterior dice, me pregunto y reflexiono, comprendo nada más. Pero no dice respuesta. Acá ya dice dar una respuesta. Después de que me pongo el reto de informarme. Y dice, infórmate y reflexiona. Comienza acá de nuevo. Infórmate. Comenzamos informándonos y reflexionando. Y nos dice que vamos a leer el texto, Seguridad Ciudadana, y luego el link que se encuentra acá.
Y más abajo ya nos da preguntas para responder, pero esta está fundamentado en que ya nos dice que vamos a dar una respuesta a esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a leer el link de la segunda parte. ¿Sí? Nos situamos nuevamente, copiamos el link, abrimos el link, se abre el link. El link nos lleva a una página de la radio, de la radio Programas del Perú a nivel nacional, en donde hace un análisis con algunos abogados especialistas en derecho penal, ¿ya? ¿Sí? De las normas, de esta norma del estado de emergencia para situarnos y poder dar un análisis sobre nuestra posición como ciudadanos, ¿sí? Y poder reflexionar, pues, ustedes como jóvenes en formación ciudadana que aún se encuentran dentro de nuestra ciudad y dentro de su desarrollo moral también, porque ya les expliqué la semana pasada que hay etapas, ¿no? Y en la semana pasada hablamos de la importancia de ser ciudadanos y cómo formarnos como ciudadanos dentro de esta sociedad. Y esto, para formarnos como ciudadanos, va unido a esto. Recuerden que nosotros somos libres siempre y cuando utilicemos el razonamiento para decidir libremente sobre una cuestión que se esté dando de forma buena o mala, sin necesidad de influenciarnos por el entorno. Y siempre y cuando ese pensamiento racional esté ubicado ante el amparo de una ley universal, como los derechos humanos, por ejemplo. ¿Sí? En ese momento ustedes son libres, son autónomos, pero si se dejan influenciar por el entorno, no hablaríamos de ser libres. ¿Eh? Bien. Y normalmente la gente nos encontramos en un proceso de ser libres y de entender nuestra libertad dentro del entorno en que nos desarrollamos. ¿Sí? Bien, esto es solamente una pequeña introducción para recordar la parte pasada también, una retroalimentación. Bien, jóvenes, acá continuamos. ¿Cómo te puede intervenir la policía y en qué delitos puedes incurrir si no respetas el estado de emergencia? Nos dice la primera parte. Y acá nos explica, pues, vemos una foto en donde está un policía deteniendo a unas personas, a unas mujeres están entregando su DNI, y dice, el Ministerio del Interior informó que ya son más de 30 personas que han sido directamente intervenidas por incumplir con la cuarentena. ¿Qué quiere decir? De que estas personas han sido intervenidas y algunas han sido denunciadas, ya dice, directamente intervenidas. Acá nos explica en el segundo párrafo, la Policía Nacional ya ejecuta acciones de retención y denuncia contra varios ciudadanos por no incumplir el estado de emergencia nacional dictado por el gobierno. Inclusive acá nos explica que en San Martín de Porres, en Lima, el Ministerio Público en el Agustino ha denunciado ya a 10 personas, dice. Y en el Agustino también fueron detenidas otras personas más y conducidas a la comisaría. Recordemos que en nuestro distrito, durante 2 días, me parece a nivel nacional, 2 veces nos mencionaron que salíamos con la población más alta a nivel de todo el Perú por encontrarnos incumpliendo las normas de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que en la libertad dábamos el mal ejemplo, lamentablemente. Nosotros, en lugar de estar dando el buen ejemplo, nos mencionaban a nivel nacional que había el mayor número de personas por desacato a la autoridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que falta? Falta que la gente se forme ciudadanamente, falta que la gente aprenda a respetar las normas que tenemos. Y esto es un proceso de la educación en seguridad ciudadana, en la parte de ciudadanía en realidad. ¿Cómo aprendo a respetar y a saber que como ciudadano tengo que aprender a respetar las normas que se dan para poder cumplir? Producto de esto, si ustedes ven, ¿qué ha pasado para la libertad? ¿Han visto las noticias? ¿Qué ha pasado? Producto de esto, de que la gente no acata las normas que se dan a nivel nacional. ¿Qué ha pasado para la libertad? Se ha extendido el estado de emergencia y no se ha levantado las horas de toque de queda desde unas horas que se habían programado y siguen dándose desde las 4 de la tarde, ¿verdad? No, entonces, para otras ciudades se ha levantado y hay inclusive el desarrollo de actividades económicas y comerciales ya se está dando y las horas empiezan desde las 8 de la noche. Y la libertad sigue siendo afectada por un tema de solamente de normas de nuestra seguridad ciudadana, jóvenes. ¿Cómo aprender a ser ciudadanos? Lo que nos está afectando es no aprender a ser ciudadanos, jóvenes. O sea, este curso que estamos llevando ahora es la base para poder desarrollarnos en nuestra sociedad, jóvenes, ¿sí? Recuérdenlo, si no aprendo cómo ser ciudadano, entonces cuando yo salga a actuar dentro de esta sociedad, no voy a conocer las normas de la sociedad, del estado en el que me desarrollo.
Y para esto, aprender a convivir, es este curso el que estamos llevando el día de hoy. Entonces voy a seguir compartiendo y seguimos con la información que está acá de Radio Programas del Perú, de la noticia, donde habla de la parte de la detención, cuando es importante, y acá nos explica una parte importante. Dice, no saber cómo justificar la salida del domicilio no es un acto delictivo. O sea, no somos delincuentes por no saber justificar que salió de la casa tal vez fuera, ¿no? En sí mismo no es un delito. Pero sin embargo nos dice el propio decreto supremo, la ordenanza que se da a nivel nacional, indica que ordena la medida de aislamiento obligatorio por 15 días. Faculta a las autoridades, a la Policía Nacional del Perú o al Ejército también que se encuentra acompañando a la Policía Nacional del Perú, a obligar a cumplirla. Y en caso de resistencia por parte de la ciudadanía, la responsabilidad penal sí se configura ahí. O sea, cuando nosotros cometemos un delito, cuando nos resistimos. Y hay varios tipos de resistencia, pues hay resistencia violenta, hay resistencia que cuando tú insultas a la policía, le lanzas improperios, palabras soeces, te enojas, le levantas la voz prepotentemente, altaneramente, la policía tiene el derecho de detenerte porque estás desacatando a la autoridad, ¿sí? Y en un estado de excepción que nos encontramos, te pueden detener y luego te pueden procesar y hacer una denuncia pública, pues interviene el Ministerio Público y cree que estás alterando el orden público, pues faltando el respeto a la autoridad, ¿sí? Entonces, esto queda claro hasta acá, ¿sí? O sea, no es que por las puras nos van a hacer una denuncia pública, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces hasta acá ya entendemos esto y más abajo nos explica, en este contexto nos hace la pregunta acá, primero hay que entender que estamos ante una excepción, claro, es lo que les decía, no siempre pasa esto. Y como nos encontramos ante una excepción, en una situación normal la autoridad no solo te podría detener por un mandato judicial de detención preliminar o una orden, dice acá nos explica, o una orden policial de arresto por delito flagrante. Esto en el caso que probablemente hayas cometido un delito o si te están investigando por uno. O sea, no te están deteniendo y denunciando públicamente a cada rato, ¿no? No hay un proceso cuando estamos en un estado normal. Entonces, si no existe órdenes de este tipo para tu retención, te ampara un derecho fundamental. Dice. ¿Cuál es el derecho fundamental que te ampara acá? Que es el de la libertad y la seguridad personal. Este derecho, cuando no hay un estado de excepción, ¿sí? O si no existe una orden, nosotros, bueno, un abogado que si es que nos detienen, el abogado iría y el abogado apelaría a la libertad y a la seguridad personales. Pues. Y entonces nosotros tenemos derecho a salir nuevamente si es que nos detienen de forma irregular. Pero un estado de emergencia nacional figura amparado también en la Constitución, nos dicen. ¿Y la Constitución qué dice? Restringe o recorta, bueno, en este momento la Constitución se restringe y se recorta este derecho porque está en la Constitución, es algo que vamos a priorizar en un estado de emergencia. Deberes y derechos prioritarios que van a declarar. Por lo tanto, el estado de emergencia nacional habilita a la policía a actuar si detecta que las personas no respetan los lineamientos de la medida. Entonces, sí les da las facultades a la policía de actuar. ¿Cómo te puede intervenir la policía? Acá nos explica cómo nos puede intervenir. ¿Sí? Caminar por la calle sin encontrarte en los supuestos permitidos para la seguridad o la circulación, por ejemplo, rumbo a comprar alimentos o artículos de higiene o al centro de trabajo en los rubros exceptos de cuarentena. Capacita a las autoridades a ordenarte que vuelvas a casa o incluso a retener y conducirte a la comisaría para tu identificación. Entonces sí nos puede llevar a la comisaría. Y acá explica, pues, hace un análisis un abogado especialista acá en derecho penal. Como estamos en un estado de emergencia, nuestra libertad de tránsito está restringida. Las personas que salgan y no tengan una razón que lo justifique pueden ser intervenidas por la Policía Nacional del Perú y conducidas a la comisaría para la identificación o retornadas al domicilio. Explicó para este texto la penalista Romy Chan Kong. Entonces, hasta acá esto es lo importante del texto, nos servía para poder centrarnos, hasta esta parte podemos ya, si ustedes desean seguir leyendo la noticia, pues hay más cosas que hablan acá, desacatar el decreto es directamente una desobediencia a la autoridad, nos explica también esto de acá, y también está una penalista también dando una explicación, utilizan especialistas ya en derecho, y otro delito, la propagación intencional de la enfermedad contagiosa. Por este motivo también las personas también son detenidas, porque también altera
la parte del derecho del decreto del estado de emergencia. ¿Sí? Entonces, joven, hasta aquí es esta parte y luego nos volvemos a centrar en nuestro contexto en el que nos encontramos, en el contexto que nos vamos a encontrar y volvemos a la pregunta a desarrollar dentro de nuestra experiencia de aprendizaje. Respondemos las preguntas que están acá planteadas. Es importante que durante la lectura identifiquemos y anotemos las ideas principales a partir de lo leído o escuchado y responder las siguientes preguntas. Acá sí nos dice, ven, anotan y registran las respuestas y luego colócalas en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad. Claro, que ella nos dice que registremos nuestras respuestas para nosotros, pero también las tenemos que subir a la plataforma Classroom, no se olviden, ¿ya? Pasamos a la tarea auténtica ya que se ha planificado acá. Y ante su rol de vigilante ciudadano, ustedes después ya de haberse ya leído, informado, como vigilante ciudadano ya te has informado y reflexionado con relación a la seguridad ciudadana, ahora pon en práctica lo aprendido, dice. ¿Cómo? Convoca a tu familia y establece un tiempo para que puedan deliberar sobre la siguiente situación. Antes de iniciar, debes comentarle los aspectos que deben tener en cuenta en una deliberación. Es importante dialogar y reflexionar sobre la situación que se plantea. Esto es importante para una deliberación. Acá nos está dando las pautas, ¿sí? Estas son las pautas que les estoy poniendo. Los y los participantes pueden tener diversos puntos de vista, basándose en argumentos razonados, las leyes, los derechos y los deberes y los principios que rigen nuestra democracia. ¿Sí? Deliberamos nuevamente, nos dice, y acá vamos, he puesto, esta deliberación es el mismo ejemplo que está en la primera parte, cuando nos comenzábamos a situar sobre el decreto supremo, y nos vuelve a explicar el decreto supremo 044-2020 de la presidencia del Consejo de Ministros. Nos explica el decreto y nos explica las acciones que está tomando la Policía Nacional del Perú. ¿Sí? Y luego de esto nos dice, no saber cómo justificar la salida del domicilio no es un acto delictivo. Bueno, nos explica nuevamente, nos figura, y al final dice, todos pueden dar a conocer su propia posición. Después de escuchar esta situación, que la primera que nos hizo en centrarnos, ya nos va acá, ya vamos a trabajar y acá sí vamos a responder las preguntas. No en la primera parte, pero acá sí. ¿Ya, jóvenes? ¿Queda entendido? Continúo. Todos pueden dar a conocer su propia posición y se va a valorar y reflexionar sobre la postura de cada persona. Se buscará que entre todos los participantes, orientándose al ejercicio ciudadano que le ayuden, puedan convivir en democracia y al bien común. Y vamos a responder estas dos situaciones, dos preguntas. ¿Cuál sería tu reacción si alguno de sus familiares fuera detenido porque se resistió a la autoridad? ¿Qué propondrían para solucionar los altos índices en la libertad de detenidos en el estado de emergencia por el COVID? Recuerden que la primera pregunta ustedes también la van a conversar, van a deliberar como las pautas nos ha indicado, y pues ustedes pueden decirle a sus padres, ¿no? A lo mejor, si yo soy adulto, se pueden situar ustedes, y algún día si yo fuera adulto y desacato a la autoridad, ¿cómo reaccionarían ustedes? Para poder entrarnos hay muchas preguntas que podemos hacer, pero estas preguntas son las fundamentales, ¿sí? Y nos va a ayudar. Por ejemplo, en el estado de ¿qué solución plantean? ¿Qué acaso que a las personas, aparte de detenerlos, también les podemos castigar? Tal vez azotar. Pueden hacer ustedes muchas preguntas respecto a esta. Y en parte de la primera pregunta. Ustedes pueden decir, ya, entonces la solución sería castigarlo. Ya, pueden ponerlo. Depende de ustedes, de su posición y de su razonamiento, de acuerdo a su autonomía que tengan en ese momento, ¿sí? Dialogando con sus familiares. Claro. Ahora tienen un reto mayor. A partir de lo aprendido y reflexionado, van a escribir un texto argumentativo, dando respuesta a la siguiente pregunta que también está aquí. ¿Por qué es importante aprender sobre la seguridad ciudadana y al respecto al estado de emergencia durante el COVID-19? Recuerda que tu texto debe tener un párrafo donde presentes tu postura, o sea, van a dar su postura autónoma, lo que creen ustedes. Luego, otros párrafos en donde van a desarrollar las ideas, explicar por qué fundamentaron su posición, por qué, y finalmente sus conclusiones, indicando ya que eso les parece, lo recomiendan. ¿Por qué lo recomiendan? ¿Por qué les parece bien? ¿Sí? O sea, ya concluyen ya sus ideas, cerrando el texto. Pues. Recuerden ser creativos y organizar los productos utilizando el material que tengan a su alcance, como en este caso las que están en la que les expliqué que los links que lean, ¿sí? No te olvides de guardar tu producción en el portafolio y de subirlo.
Al final hay unas preguntas que nos va a ayudar a razonar. Estas preguntas ya son finales respecto a nuestro trabajo, de nuestra experiencia que estamos trabajando. ¿Qué situación o situaciones te fueron más fáciles de resolver? ¿Qué situación o situaciones necesitaron mayor esfuerzo de su parte para resolverlas? ¿Qué hicieron ustedes para superarlas? ¿En qué aspectos creen que deben de seguir mejorando? Lo explican. Escriben un compromiso en relación con las actividades que desarrollaron esta semana. O sea, por ejemplo, si entré tarde a la clase, la próxima semana me comprometo en estar más temprano en la clase, puntual, esperando 10 minutos antes de que el profesor nos conecte a todos en punto para que los minutos sean efectivos utilizados. ¿Sí? Y también, porque a veces he visto que algunos han estado ingresando en el proceso de la clase, recuerden poner en la asistencia, en la parte del chat, su nombre completo y poner presente para poder verificar de que estuvieron en esta clase, porque si no, no puedo verificar quiénes estuvieron en esta clase. Al final yo voy a verificar en la lista y tengo que plazar un informe de esta clase. Y esa es mi asistencia. Ahí está escrita mi asistencia. ¿Sí, jóvenes? No es necesario que lo esté tomando porque ustedes ya están escribiendo ahí quiénes están presentes ahora en la clase. No, alguien que no ponga aquí, ya, entonces es como si no estuviera presente en esta clase. Por eso registren su nombre y pongan presente. ¿Sí? Bien. Al final dice qué utilidad tienen para mi vida diaria esta lectura, y esta es la bibliografía que hemos utilizado para utilizar el libro de seguridad ciudadana y desarrollo personal, seguridad ciudadana, para su año de ustedes de primer año. Consultas, preguntas hasta acá, jóvenes, porque hasta acá ya hemos terminado con la actividad y la secuencia para desarrollar. Está bien claro, pues, y también les he ido dando pautas y reforzando sobre la clase anterior, también haciendo una pequeña retroalimentación respecto al tema que trabajamos, de cómo formarnos como ciudadanos, ¿verdad? Y la importancia, porque eso también está en nuestras preguntas que nos hacen al final. Si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, les deseo que Dios nos siga bendiciendo a sus hogares, a sus familias, a sus padres, familiares, y que nos siga protegiendo en nuestro camino, pues, y será